Hola, me llamo Valeria. Cuando tenía 24 años pensé que el peor error de mi vida había sido confiar demasiado en las personas. Pero estaba completamente equivocada. El peor error de mi vida fue aceptar una simple solicitud de amistad. Todo comenzó una noche de octubre. Había terminado mi jornada de trabajo y, mientras esperaba el autobús para regresar a casa, decidí revisar mis redes sociales. Entre las notificaciones apareció una solicitud de amistad. Era de un chico llamado Daniel. No recordaba haber hablado con él, pero teníamos varios amigos en común. Entré a su perfil por curiosidad. Parecía una persona normal. Subía fotos de sus viajes, de su trabajo y de reuniones con amigos. Incluso compartíamos algunos conocidos de la preparatoria. Pensé que tal vez nos habíamos visto alguna vez y simplemente no lo recordaba. Así que acepté la solicitud sin darle demasiada importancia. Durante los siguientes días todo parecía completamente normal. Daniel reaccionaba a algunas publicaciones. De vez en cuando me enviaba un hola, ¿cómo estás? O un que tengas un buen día. Yo respondía por educación. Nunca imaginé que esa pequeña decisión terminaría cambiando mi vida. Porque mientras yo pensaba que solo estaba hablando con un conocido más, él ya sabía mucho más sobre mí de lo que yo imaginaba. ¿Qué fue lo primero que hizo Daniel después de que acepté su solicitud? Eso fue lo que hizo que todo cambiara. Al principio todo parecía normal. Daniel seguía reaccionando a mis publicaciones y me enviaba mensajes de vez en cuando. Nada que llamara mi atención. Pero con el paso de los días comenzó a escribirme cada vez más. Primero eran 2 mensajes al día. Después 5. Luego 10. Si tardaba una hora en responder, inmediatamente preguntaba si todo estaba bien. Si pasaban un par de horas, volvía a escribirme. ¿Estás ocupada? ¿Por qué ya no respondes? ¿Te hice enojar? Intenté ser amable. Le expliqué que trabajaba casi todo el día y que no siempre podía revisar el teléfono. Él respondió que lo entendía. Pero al día siguiente volvió a hacer exactamente lo mismo. Poco a poco comenzó a preguntarme cosas muy personales. Quería saber dónde trabajaba. ¿A qué hora salía? ¿Qué hacía los fines de semana? ¿Con quién vivía? Yo evitaba responder. Algo dentro de mí comenzaba a decirme que tanta curiosidad no era normal. Una tarde decidí dejar de contestarle durante varias horas. Pensé que entendería la indirecta. Pero cuando volví a mirar mi teléfono, tenía más de 20 mensajes seguidos de Daniel. Y uno de ellos hizo que sintiera un pequeño escalofrío. ¿Segura que estás bien? Porque hace rato te vi muy apurada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Yo nunca le había dicho dónde estaba. ¿Cómo podía saber lo que había hecho esa tarde? Intenté convencerme de que solo era una coincidencia. Quizá alguien lo había visto y se lo comentó. O tal vez simplemente estaba imaginando cosas. Para distraerme decidí ir a una cafetería después del trabajo. Pedí un café. Saqué mi teléfono. Y subí una historia a mis redes sociales. En la imagen únicamente aparecía la taza sobre la mesa. Nada más. Ni mi rostro. Ni mi ropa. Ni el lugar completo. Solo el café. Un minuto después recibí un mensaje de Daniel. Bonita blusa azul. Me quedé completamente inmóvil. Volví a revisar la historia. La blusa no aparecía por ningún lado. Le pregunté cómo sabía de qué color iba vestida. Después de unos segundos respondió. Solo lo adiviné. No le creí. Por primera vez sentí un verdadero nudo en el estómago. Miré por la ventana de la cafetería. Había muchas personas caminando. Pero tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Pagué el café y salí rápidamente. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, no podía dejar de mirar hacia atrás. Sentía que alguien seguía cada uno de mis pasos. Y esa sensación solo iba empeorando. Esa noche intenté olvidar lo ocurrido.
Pensé que estaba exagerando. Hasta que 2 días después recibí otro mensaje. Ten cuidado cuando regreses a casa. Esa calle está muy oscura. Sentí que el cuerpo se me helaba. No había publicado dónde estaba. No le había contado a nadie cuál era mi camino de regreso. Apagué el teléfono y aceleré el paso. Durante todo el camino tuve la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. Cada vez que volteaba, no veía a nadie. Al llegar a casa cerré la puerta con seguro. Corrí todas las cortinas. Y traté de tranquilizarme. Unos minutos después mi celular volvió a sonar. Era otro mensaje de Daniel. Me alegra que hayas llegado bien. Fue en ese momento cuando dejé de pensar que todo era una coincidencia. Daniel no estaba imaginando dónde me encontraba. Daniel sabía exactamente dónde estaba. Y lo peor era que yo todavía no tenía idea de hasta dónde era capaz de llegar. Aquella noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba el último mensaje de Daniel. Me alegra que hayas llegado bien. Al día siguiente desperté con una sensación muy extraña. Por primera vez sentía miedo de salir de casa. Intenté convencerme de que todo era una simple coincidencia. Tal vez solo estaba exagerando. Pero necesitaba contarle a alguien lo que estaba pasando. Así que llamé a mi mejor amiga, Camila. Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería. Le enseñé cada uno de los mensajes. Los leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la mirada y me dijo algo que jamás olvidaré. Valeria, esto ya no parece una simple conversación. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera persona que confirmaba que mis sospechas tenían sentido. Camila me pidió que dejara de responderle. También me recomendó hacer capturas de pantalla de todos los mensajes, por si algún día llegaban a ser necesarias. Acepté. Pero en el fondo seguía pensando que quizá todo terminaría si simplemente lo ignoraba. No sabía que apenas estaba comenzando. Durante los siguientes días dejé de responderle completamente. Pensé que perdería el interés. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Daniel comenzó a escribir con más frecuencia. Aunque yo nunca respondía. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré un pequeño arreglo de flores frente a la puerta de mi casa. No tenía nombre. Solo una tarjeta. Para alguien muy especial. Miré a todos lados. No había nadie. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Porque jamás le había dicho a Daniel dónde vivía. Entré rápidamente y cerré la puerta. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente le conté todo a Camila. Las dos comenzábamos a pensar que aquello ya había cruzado un límite. Pero todavía faltaba algo que terminaría de confirmar nuestros peores temores. 2 días después salimos a cenar. Queríamos despejarnos. Durante unos minutos logré olvidarme del problema. Hasta que mi teléfono vibró. Había recibido una nueva imagen. Al abrirla, sentí que el estómago se me hacía un nudo. Era una fotografía de Camila y de mí sentadas en ese mismo restaurante. La imagen había sido tomada desde el exterior. Le enseñé el teléfono. Camila perdió el color del rostro. Miramos alrededor. Revisamos las ventanas. Salimos a la calle. Pero no encontramos a nadie. No sabíamos quién había tomado esa fotografía. Solo sabíamos una cosa. Alguien nos estaba observando. Y estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Aquella misma noche tomé una decisión. Bloqueé a Daniel de todas mis redes sociales. Pensé que todo terminaría. Pero al día siguiente comenzaron a llegar mensajes desde números desconocidos. Después aparecieron cuentas falsas. Y más tarde empezaron las llamadas. A cualquier hora. Al contestar, nadie hablaba. Solo había silencio. Cada día me sentía más nerviosa. Comencé a evitar salir sola.
Miraba constantemente detrás de mí. Y revisaba varias veces que la puerta estuviera bien cerrada antes de dormir. Mi tranquilidad había desaparecido. Pero lo que descubriría pocos días después haría que todo lo anterior pareciera insignificante. Después de todo lo que estaba ocurriendo, mi hermano Andrés comenzó a preocuparse seriamente por mí. Ya no quería que saliera sola. Todos los días pasaba por mí al trabajo y me acompañaba hasta la puerta de mi casa. Yo intentaba decirle que estaba exagerando. Pero, en el fondo, agradecía no sentirme sola. Una noche llegamos más tarde de lo normal. Andrés esperó a que entrara al departamento antes de irse. Cerré la puerta con seguro. Encendí las luces. Y respiré con tranquilidad. Pensé que por fin podría descansar. Pero al entrar a la sala vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por unos segundos. Había una fotografía sobre la mesa. No recordaba haberla dejado ahí. La tomé con las manos temblando. Era una imagen privada que nunca debió existir. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Cómo había llegado esa fotografía hasta mi casa? Corrí hacia la puerta para llamar a Andrés. Sabía que algo muy grave acababa de ocurrir. ¿Quién había entrado a mi casa sin que nadie se diera cuenta? Eso fue lo que intentamos descubrir. Andrés regresó de inmediato. Le enseñé la fotografía. Se quedó completamente en silencio. Revisamos todas las habitaciones. Las ventanas estaban cerradas. La puerta seguía con seguro. No faltaba absolutamente nada. Era como si alguien hubiera entrado, solo para dejar aquella fotografía. Sin tocar nada más. Sin hacer ruido. Andrés decidió llamar a las autoridades. Minutos después llegaron varios agentes. Revisaron cada rincón del departamento. Buscaron huellas. Señales de que alguien hubiera entrado. Pero no encontraron absolutamente nada. Uno de los agentes me hizo una pregunta. ¿Hay alguien que conozca tus horarios? Sin pensarlo respondí un nombre. Daniel. Por primera vez pronuncié su nombre frente a las autoridades. Y en ese momento la investigación dio un giro inesperado. Hasta ese momento solo tenía sospechas. Pero ahora Daniel comenzaba a convertirse en el principal motivo de preocupación. Lo que descubrieron al revisar las cámaras de seguridad cambiaría completamente el caso. Al día siguiente, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del edificio. Yo esperaba que por fin encontráramos respuestas. Después de varios minutos apareció una persona con gorra caminando lentamente cerca de la entrada. No hacía nada extraño. Solo permanecía observando el edificio durante varios minutos. Luego se alejaba. Lo más inquietante era que esa misma persona aparecía en diferentes días. Siempre a una hora muy parecida. Como si conociera perfectamente mis horarios. Intentaron acercar la imagen. Pero la calidad de la cámara no permitía distinguir su rostro. Mientras todos intentaban averiguar quién era, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Respiré profundo antes de contestar. Durante unos segundos nadie habló. Después escuché una voz muy baja que dijo solamente: "No confíes en nadie". La llamada terminó de inmediato. Me quedé inmóvil mirando el teléfono. Cada vez tenía más preguntas. Y ninguna respuesta. Pero lo peor aún no había ocurrido. Pensé que nada podía empeorar. Pero estaba completamente equivocada. Esa misma semana, una compañera del trabajo se acercó con una expresión muy seria. Valeria, ¿por qué estás publicando esas cosas? La miré confundida. No entendía de qué hablaba. Entonces sacó su teléfono y me mostró una cuenta con mi nombre. Tenía mi fotografía de perfil. Mis imágenes. Y hasta información que parecía real. Pero esa cuenta no era mía. Alguien estaba haciéndose pasar por mí. Comencé a revisar las publicaciones. Había mensajes que jamás escribí. Comentarios que nunca hice.
y respuestas enviadas a personas que ni siquiera conocía. Intenté explicar la situación. Algunos me creyeron. Otros no. En pocos días comenzaron los comentarios, las dudas y los malentendidos. Incluso en mi trabajo empezaron a preguntarme qué estaba ocurriendo. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Mientras tanto, las autoridades seguían investigando. Y el investigador Javier estaba convencido de que todas aquellas pistas terminarían llevando a una sola persona. Lo que descubrió días después cambió por completo el rumbo de la investigación. Después de todo lo que había ocurrido, las autoridades asignaron el caso al investigador Javier. Desde el primer momento nos pidió mantener la calma. Si queremos descubrir la verdad, necesitamos pruebas, no suposiciones. Le entregué todo lo que había guardado durante esos meses. Las capturas de pantalla. Los registros de llamadas. Las fotografías. Y los mensajes que había recibido desde distintas cuentas. Javier revisó cada detalle con mucho cuidado. No quería pasar nada por alto. Mientras tanto, mi vida seguía cambiando. Ya no disfrutaba salir. Cada vez que sonaba mi teléfono sentía un nudo en el estómago. Si alguien caminaba detrás de mí, volteaba inmediatamente. Incluso dejé de publicar fotografías y de compartir dónde estaba. Sentía que cualquier detalle podía ser utilizado en mi contra. Javier, sin embargo, estaba convencido de una cosa. Quien había hecho todo aquello llevaba tanto tiempo actuando, que tarde o temprano cometería un error. Y ese error sería la pieza que faltaba para descubrir toda la verdad. Pero nadie imaginaba que las siguientes pistas solo harían el caso mucho más confuso. Durante las siguientes semanas, Javier revisó cámaras de seguridad de distintos lugares. También analizó las llamadas provenientes de números desconocidos. Sin embargo, cada nueva pista parecía señalar a una persona diferente. Era como si alguien estuviera intentando confundir deliberadamente la investigación. Algunas evidencias parecían encajar. Pero al revisarlas más a fondo, terminaban llevando a callejones sin salida. Incluso apareció el nombre de un antiguo compañero mío llamado Marco. Por un momento pensé que todo podía tratarse de un enorme malentendido. Tal vez estábamos sospechando de la persona equivocada. Pero Javier no estaba convencido. Las piezas no terminan de encajar, nos dijo. Mientras tanto, los mensajes seguían llegando desde nuevas cuentas. Cada vez que bloqueaba una, aparecía otra. Cada vez que parecía acercarme a una respuesta, surgían más preguntas. Era evidente que quien estaba detrás de todo conocía muy bien cómo ocultar sus rastros. Y la situación estaba a punto de empeorar. Porque alguien muy cercano a mí estaba a punto de recibir un mensaje que cambiaría todo. Esa misma tarde recibí una llamada de Camila. Su voz sonaba diferente. Estaba nerviosa. Cuando contesté, apenas podía hablar. Me pidió que fuera a verla cuanto antes. Al llegar, me mostró la pantalla de su teléfono. Había recibido un mensaje desde una cuenta desconocida. Solo decía una frase. Dile a Valeria que deje de investigar. Pero eso no era lo más inquietante. Junto al mensaje había una fotografía reciente de un familiar suyo. La imagen parecía haber sido tomada ese mismo día. Camila rompió en llanto. No entendíamos cómo alguien podía conocer tantos detalles de nuestras vidas. Por primera vez sentí que esto ya no solo me afectaba a mí. Las personas que más quería también estaban siendo involucradas. Llamamos de inmediato al investigador Javier. Le enviamos la captura del mensaje y la fotografía. Después de analizarlas durante varios minutos, nos pidió reunirnos esa misma noche. Nos dijo que había encontrado una posible conexión entre todas las pruebas. Y que era momento de revisarlo todo desde el principio. Ninguno imaginaba que esa reunión cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Esa misma noche nos reunimos con el investigador Javier. Sobre una mesa colocó todas las pruebas que había reunido durante semanas. Las capturas de pantalla. Los registros de llamadas.
las fotografías, las fechas y los lugares donde había ocurrido cada incidente. Durante varios minutos nadie dijo una palabra. Javier comenzó a unir cada pieza como si fuera un rompecabezas. De pronto tomó un marcador y rodeó un mismo nombre que aparecía una y otra vez. Daniel. Cada vez que algo extraño ocurría, de una u otra forma, Daniel estaba relacionado. No importaba si era un mensaje, una llamada o una fotografía. Su nombre siempre aparecía cerca de los hechos. En ese momento comprendí que mis sospechas no eran una simple imaginación. Había una razón por la que todo apuntaba hacia él. Pero Javier fue muy claro. Todavía necesitamos una prueba definitiva. No podemos actuar solo con sospechas. Así que decidió comenzar a seguir discretamente cada movimiento de Daniel. Lo que descubriría durante los siguientes días dejaría a todos completamente sorprendidos. Porque Daniel escondía un lugar que nadie conocía. A la mañana siguiente, el investigador Javier comenzó a seguir discretamente los movimientos de Daniel. No quería levantar sospechas. Necesitaba descubrir qué hacía cuando nadie lo veía. Durante varios días observó la misma rutina. Daniel salía del trabajo a la misma hora. Pero, en lugar de regresar a casa, siempre hacía una parada en un lugar poco transitado. Era una pequeña bodega ubicada al final de una calle casi desierta. Lo más extraño era que permanecía allí durante horas. Entraba con las manos vacías. Y salía cargando una mochila o una caja. Aquello llamó inmediatamente la atención de Javier. No parecía un sitio relacionado con su trabajo. Ni tampoco un lugar que visitara por casualidad. Mientras tanto, yo seguía intentando recuperar un poco de tranquilidad. Pero era imposible. Cada vez que sonaba mi teléfono sentía el mismo miedo. Ya no quería salir sola. Ni publicar fotografías. Ni compartir dónde estaba. Vivía con la sensación de que alguien seguía observando cada uno de mis movimientos. Javier estaba convencido de que aquella bodega escondía la respuesta que llevábamos semanas buscando. Pero antes de entrar, necesitaba conseguir la autorización correspondiente. Lo que encontraron dentro de ese lugar dejó a todos completamente sorprendidos. Después de varios días de vigilancia, las autoridades obtuvieron la autorización para inspeccionar la bodega. Javier entró acompañado por su equipo. Al abrir la puerta, todos se quedaron en silencio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Había capturas de publicaciones de redes sociales. Mapas de distintos lugares de la ciudad. Calendarios con fechas marcadas. Y varias hojas llenas de anotaciones. Todo estaba perfectamente organizado. No parecía un lugar improvisado. Era evidente que alguien llevaba mucho tiempo reuniendo toda esa información. Javier comenzó a revisar cada detalle. Entonces encontró algo que llamó especialmente su atención. Muchas de las anotaciones hablaban sobre mis horarios, los lugares que visitaba con frecuencia y actividades que yo misma había compartido en Internet. En ese momento comprendieron que nada de lo ocurrido había sido una simple casualidad. Alguien había dedicado muchísimo tiempo a seguir cada uno de mis movimientos. Pero todavía quedaba una gran pregunta. ¿Desde cuándo había comenzado todo aquello? Javier siguió revisando el lugar. Y lo que encontró después hizo que toda la investigación diera un giro inesperado. Mientras el equipo seguía revisando la bodega, Javier encontró un cuaderno escondido dentro de un cajón. Parecía viejo. Las primeras páginas tenían fechas de varios años atrás. Comenzó a leer con atención. Había anotaciones sobre publicaciones que yo había compartido hacía mucho tiempo. Fotografías. Lugares que había visitado. Y hasta pequeños detalles que yo misma ya había olvidado. Aquello significaba una sola cosa. Todo había comenzado mucho antes de que Daniel me enviara aquella solicitud de amistad. No era algo reciente. Llevaba años observando mi actividad en Internet. Cada fotografía que publicaba.
cada lugar que visitaba y cada comentario que compartía. Todo había quedado registrado. Cuando Javier me mostró algunas de esas anotaciones, sentí un enorme vacío. Nunca imaginé que compartir momentos de mi vida pudiera dar tanta información a alguien. Comprendí que, sin darme cuenta, había expuesto mucho más de lo que pensaba. Javier cerró el cuaderno y me dijo algo que nunca olvidaré. Ahora ya sabemos desde cuándo comenzó todo. Solo falta encontrar a Daniel para entender por qué lo hizo. Pero cuando las autoridades fueron a buscarlo, descubrieron que ya había desaparecido. Las autoridades fueron inmediatamente al domicilio de Daniel. Pensaban que, con todas las pruebas encontradas, por fin podrían hablar con él. Pero al llegar, la casa estaba completamente vacía. Nadie respondió a la puerta. Los vecinos comentaron que no lo habían visto desde hacía varios días. Su teléfono estaba apagado. Sus redes sociales ya no tenían actividad. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Mientras Javier organizaba un operativo para localizarlo, yo intentaba mantener la calma. Pensé que, quizá, todo había terminado. Pero esa tranquilidad duró muy poco. 2 días después, mi celular recibió un mensaje desde un número desconocido. Solo decía una frase. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. No había ningún nombre. Ninguna explicación. Solo ese mensaje. Segundos después llegó una fotografía. Era una imagen reciente del exterior de mi casa. La habían tomado hacía muy poco tiempo. Sentí un escalofrío. Eso significaba que, aunque las autoridades ya lo estaban buscando, Daniel todavía sabía dónde estaba. Llamé de inmediato a Javier. Cuando vio la fotografía, comprendió que el caso aún no había terminado. Y tomó una decisión para protegerme mientras continuaba la búsqueda. Lo que ocurrió después cambió el rumbo de toda la historia. Después de recibir aquella fotografía del exterior de mi casa, el investigador Javier no quiso correr ningún riesgo. Me llamó esa misma noche. Valeria, por seguridad, no puedes quedarte ahí mientras encontramos a Daniel. Preparé una pequeña maleta con lo indispensable. Mi hermano Andrés y mi amiga Camila me acompañaron hasta un lugar seguro. Aunque intentaban tranquilizarme, podía ver la preocupación en sus rostros. Nadie imaginó que una simple solicitud de amistad terminaría cambiando tanto nuestras vidas. Los días pasaban lentamente. Yo evitaba mirar las redes sociales. Cualquier notificación hacía que mi corazón se acelerara. Mientras tanto, Javier y su equipo continuaban buscándolo sin descanso. Revisaron hospitales, terminales de autobuses, hoteles y distintos lugares que Daniel solía visitar. Pero no encontraron ninguna pista. Parecía que había desaparecido por completo. Cuando la investigación comenzaba a estancarse, una llamada cambió todo. Alguien aseguró haber visto un automóvil muy parecido al de Daniel entrando en una zona poco transitada de la ciudad. Javier no perdió un solo segundo. Reunió a su equipo y se dirigió inmediatamente al lugar. Lo que encontraron allí los dejó completamente sorprendidos. Javier y su equipo llegaron al lugar señalado por el testigo. Era una casa abandonada, alejada del centro de la ciudad. Las ventanas estaban cubiertas con tablas y el lugar parecía llevar años deshabitado. Los agentes entraron con mucha precaución. Revisaron una habitación. Luego otra. Pero Daniel no estaba por ningún lado. Parecía que se había marchado poco antes de que ellos llegaran. Cuando estaban a punto de salir, uno de los agentes encontró una mesa cubierta de polvo. Encima había un sobre. Llevaba escrito únicamente mi nombre. Javier lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. En ella, Daniel explicaba que todo había comenzado como una simple admiración. Decía que, con el paso del tiempo, había empezado a seguir cada una de mis publicaciones. Que creía conocerme, aunque en realidad nunca habíamos tenido una amistad.
También reconocía haber creado las cuentas falsas y enviado muchos de los mensajes que habían provocado tanto miedo. Javier guardó la carta como parte de la investigación. Ahora ya sabían que Daniel reconocía varias de sus acciones. Pero todavía quedaba una pregunta muy importante. ¿Dónde estaba en ese momento? Mientras todos intentaban encontrar la respuesta, sonó el teléfono de Javier. Y la información que recibió podía ponerle fin a toda la historia. Javier contestó la llamada de inmediato. Del otro lado de la línea, un conductor explicó que había visto a un hombre con las características de Daniel caminando cerca de un puente, a las afueras de la ciudad. No parecía estar huyendo. Simplemente caminaba solo. Sin perder tiempo, las autoridades se dirigieron al lugar. Mientras tanto, yo esperaba noticias junto a Andrés y Camila. Los minutos parecían eternos. Cada vez que sonaba un teléfono, todos nos quedábamos en silencio. Finalmente, Javier volvió a llamar. Su voz sonaba distinta. Creo que ya lo encontramos. Al llegar al puente, los agentes comenzaron a recorrer la zona. Después de unos minutos, vieron a un hombre sentado en una banca, observando el paisaje. Era Daniel. Cuando notó la presencia de las autoridades, levantó la mirada. Por un instante pensé que intentaría escapar. Pero ocurrió todo lo contrario. Se levantó lentamente. Respiró profundo. Y, sin oponer resistencia, aceptó hablar con ellos. Javier comenzó a hacerle varias preguntas. Y Daniel respondió con una tranquilidad que sorprendió a todos. Lo que estaba a punto de contar explicaría muchas de las dudas que habían quedado durante toda la investigación. Pero nadie estaba preparado para escuchar cómo había comenzado realmente toda esta historia. Daniel permaneció en silencio durante unos segundos. Después levantó la mirada y comenzó a hablar. Nunca imaginé que todo llegaría tan lejos. Javier lo escuchó con atención. Daniel explicó que, al principio, pensó que solo estaba pendiente de alguien que le llamaba la atención. Pero con el paso del tiempo comenzó a revisar mis redes sociales todos los días. Esperaba una nueva publicación, una fotografía, o cualquier detalle sobre mi vida. Sin darse cuenta, dejó de vivir la suya para concentrarse únicamente en la mía. Con el tiempo empezó a interpretar cada publicación como si fuera un mensaje dirigido a él. Y cuando acepté su solicitud de amistad, creyó que por fin podría formar parte de mi vida. Pero las cosas nunca fueron como él esperaba. Cada vez que tardaba en responder, pensaba que lo estaba ignorando. Cada vez que cancelaba una conversación, creía que alguien más ocupaba su lugar. Entonces comenzó a tomar decisiones que nunca debieron ocurrir. Creó cuentas falsas. Envió mensajes. Y cruzó límites que jamás debieron cruzarse. Al terminar de hablar, guardó silencio. Javier comprendió que aún faltaba conocer el origen de todo aquello. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel se obsesionara tanto con Valeria? Esa respuesta cambiaría por completo el final de esta historia. Después de escuchar la confesión de Daniel, el investigador Javier quiso entender una sola cosa. ¿Cómo comenzó todo esto? Daniel guardó silencio durante unos segundos. Respiró profundo y respondió. Todo empezó hace varios años. Explicó que un día me vio en una reunión con varias personas. Nunca hablamos. Nunca nos presentamos. Ni siquiera cruzamos una palabra. Pero desde ese momento comenzó a buscar mi perfil en redes sociales. Al encontrarlo, empezó a seguir cada una de mis publicaciones. Al principio solo era curiosidad. Veía las fotografías que compartía, los lugares que visitaba y los momentos felices que publicaba. Con el paso del tiempo sintió que me conocía. Aunque la realidad era muy diferente. Nunca había formado parte de mi vida. Mientras escuchaba todo aquello, comprendí algo muy importante. Una persona puede creer que conoce a alguien únicamente por lo que ve en Internet. Pero las redes sociales muestran solo una pequeña parte de la realidad.
Y esa diferencia fue el inicio de todo lo que ocurrió después. Lo que Daniel confesó a continuación explicó por qué aquella admiración terminó convirtiéndose en una obsesión. Daniel bajó la mirada antes de continuar. Con el tiempo dejé de ver a Valeria como una persona, y empecé a verla como la protagonista de una historia que solo existía en mi cabeza. Javier permaneció en silencio mientras escuchaba. Daniel explicó que cada fotografía que Valeria publicaba la interpretaba a su manera. Si sonreía en una imagen, pensaba que estaba feliz. Si pasaban varios días sin publicar nada, imaginaba que algo malo le ocurría. Y cuando ella no respondía a sus mensajes, creía que alguien estaba alejándola de él. Poco a poco dejó de distinguir entre la realidad y las ideas que él mismo había construido. Por eso creó cuentas falsas. Por eso enviaba mensajes desde diferentes números. Y por eso intentaba saber dónde estaba en todo momento. No buscaba conocer la verdad. Solo quería confirmar la historia que había inventado en su mente. Cuando terminó de hablar, el lugar quedó en completo silencio. Javier comprendió que aquella obsesión había crecido durante años. Pero también sabía que ahora era momento de pensar en quienes habían vivido las consecuencias. Todavía faltaba saber cómo lograrían Valeria y su familia recuperar la tranquilidad después de todo lo ocurrido. Después de varios meses de incertidumbre, por fin comenzábamos a cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Las autoridades continuaron con el proceso correspondiente y Daniel también inició un proceso de ayuda profesional para comprender y afrontar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, mi familia y yo intentábamos recuperar la tranquilidad. No fue fácil. Durante mucho tiempo revisaba 2 veces la puerta antes de dormir. Evitaba compartir mi ubicación. Y pensé muchas veces en cerrar todas mis redes sociales. Pero entendí que no podía vivir con miedo para siempre. Camila volvió a sonreír poco a poco. Andrés dejó de preocuparse cada vez que salía de casa. Y yo comencé a retomar mi rutina. Aprendí a ser más cuidadosa con la información que compartía. También entendí la importancia de pedir ayuda cuando una situación deja de sentirse normal. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que hubo pequeñas señales que ignoré desde el principio. Señales que, en ese momento, parecían simples coincidencias. Pero no lo eran. Con el tiempo comprendí que escuchar nuestra intuición puede hacer una gran diferencia. Y aunque todavía faltaba cerrar esta historia, sabía que lo más difícil ya había quedado atrás. En el último video te contaré qué pasó años después con todos los involucrados y la lección que esta experiencia me dejó para siempre. Han pasado 2 años desde que todo ocurrió. Hoy puedo decir que mi vida volvió poco a poco a la normalidad. No fue de un día para otro. Hubo momentos en los que salir de casa me daba miedo. También hubo días en los que evitaba abrir mis redes sociales. Pero entendí que no podía permitir que aquella experiencia definiera el resto de mi vida. Camila siguió siendo mi mejor amiga y nunca dejó de apoyarme. Andrés continuó pendiente de mí, aunque con el tiempo dejó de hacerlo por preocupación y volvió a hacerlo como el hermano bromista de siempre. En cuanto a Daniel, las autoridades dieron seguimiento al caso y recibió la ayuda profesional correspondiente para evitar que una situación así volviera a repetirse. Con el paso del tiempo comprendí que guardar silencio nunca es la mejor opción. Hablar con alguien de confianza. Pedir ayuda. Y conservar cualquier evidencia cuando algo nos hace sentir incómodos. Puede marcar una gran diferencia. Por eso decidí contar mi historia. No para revivir el pasado, sino para que otras personas puedan reconocer esas pequeñas señales que muchas veces parecen inofensivas. Porque una simple solicitud de amistad, un mensaje insistente, o una aparente coincidencia, pueden ser una advertencia de que algo no está bien. Si esta historia te hizo reflexionar, recuerda cuidar tu privacidad, confiar en tu intuición y pedir ayuda cuando una situación sobrepase tus límites. A veces, la mejor forma de protegernos es prestar atención a las primeras señales, antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó esta historia,
Sígueme para más historias de misterio y suspenso, dale tu corazón rojo, comenta y comparte para que llegue a más personas. Esto ha sido Fuera de Guión.